Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de este programa. El día de hoy les saludamos desde la ciudad de las montañas, Monterrey, Nuevo León, y estoy aquí con un buen amigo. ¿Cómo estás, Arturo? Muy bien, gracias a Dios, brother. Bienvenido a la predicación y los predicadores. ¿Cómo andas el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios, cansado de aquí para allá, pero pues aquí estamos. Muchas gracias por la invitación, gracias por este espacio. La verdad es que he escuchado algunos de los episodios y es material muy enriquecedor, muy gratificante. Sí, no, pues gracias primero por escuchar, consumir este contenido, y ya tenía algún tiempo diciéndote que ojalá pudiéramos coincidir en algún momento y poder grabar. Y bueno, hoy eres tú el que nos recibe aquí en las oficinas del distrito. Saludos a todos. Y bueno, pues vamos a aprovechar el tiempo y platiquemos un poco de todo. Primero, pues cuéntanos, quizá algunos te han visto en redes, otros quizá no te han visto tanto. Cuéntanos, ¿quién es Arturo? Bueno, pues yo soy un chico del Distrito Central de Monterrey. Soy ingeniero civil de profesión. Actualmente no ejerzo, actualmente me dedico 100% al ministerio. Digamos que una de las áreas más fuertes en las que Dios me ha movido es en la educación, en la enseñanza en institutos bíblicos, en escuelas bíblicas. Yo vengo de una familia que no es cristiana. Yo fui el primero en convertirse en mi familia nuclear, porque tengo tíos, primos, familiares que sí son creyentes o que eran creyentes, pero yo en mi familia nuclear, mamá, papá, hermanos, yo fui el primero en convertirme. Y me convertí en mi adolescencia, 15 años. Y al año fue que me sentí el llamado y comencé a servir a Dios. De ahí dicen de ahí para el real, ¿no? No, pues ya con esto podemos empezar a desmenuzar un poco. El día de hoy, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 28 años. 28 años. Bueno, esto es bien interesante porque con 28 años pues ya terminaste tu universidad, lo que mencionas, tu carrera profesional, pero también ya estás enfocado de lleno a una temprana edad. Y esto me gusta bastante porque yo tengo 26 años, entonces de pronto en mi distrito volteo y me encuentro un poco solitario, ¿no? Me doy cuenta que los que le siguen ya tienen 30, incluso un poco más, ¿no? O sea, hay una brecha muy amplia, y entonces conocer chavos, amigos como tú, que están ahí en el rango de edad y que están enfocados de lleno, pues me bendice bastante. No, una bendición. De hecho, no sé si tengas el dato de tu distrito. Si alguien conoce el dato y me equivoco, pues lo pueden poner ahí en los comentarios, ¿verdad? Pero creo que el promedio de edad ministerial aquí en el Distrito Central está por encima de los 55 años, wow. ¿No? Entonces, o sea, el promedio, ¿no? Hay obviamente muchos más grandes, ¿no? Pero los más jóvenes pues están cerca de la media, ¿no? Wow. Sí hay ministros jóvenes, pero somos algunos cuantos, contados con los dedos, sí. Sí, de hecho, hace unos meses yo veía que hubo la consagración de nuevos ministros y muchos nuevos, gracias a Dios. Me dio gusto ver muchos jóvenes, ¿verdad? Sí. Y sé que hay muchos otros que están ahí a unos pasos terminando sus estudios teológicos, bíblicos, y sé que pues hay esperanza, ¿no? En los próximos años de que la media vaya bajando. No estamos en contra de la media, pero sí habla mucho. Sí. De hecho, sí hay un cambio. Por ejemplo, yo cuando estudié el Instituto Bíblico, la mayoría de mis compañeros eran gente adulta, gente grande. Incluso es gente ya jubilada, ¿no? Mis compañeros de aula de instituto. Y ahora que estoy en el rol de maestro, veo las aulas, los distintos institutos, y la gran mayoría tienen alumnos jóvenes, ¿no? Que rondan 20, 23 años, wow. Abajo de los 25, y yo veo que sí hay un cambio en el promedio de edad de la gente que empieza a estudiar el ministerio. Me da mucha alegría, ¿no? Que muchas nuevas personas se estén animando. Sí, eso habla muy bien de que pues hay esperanza para los próximos años, de que pues jóvenes estén en el equipo. Y bueno, antes de entrar a este punto de cómo fue esa impresión tuya de
de ser maestro tan joven y todo esto, que son experiencias muy, muy interesantes. Sí. Quisiera irme a ese punto donde recibes el llamado. Mencionas que vienes de un hogar no cristiano, Ajá. y yo creo que es uno de los desafíos que muchos jóvenes presentan. Tienen un llamado, tienen un encuentro con Dios, pero en casa no hay un apoyo ministerial, un apoyo incluso de la fe. Entonces, para ti, ¿cómo fue esa experiencia, ese proceso quizá en el cual continúas, pero en el inicio, ¿cómo lo sobrellevaste? Pues bueno, ocurren varias pruebas, varias situaciones difíciles en casa cuando yo me convierto. Mi mamá, aunque que es con la que más dificultades había yo tenido, ella curiosamente cuando era niña, joven, adolescente, se hacía cargo del departamento de niños en una iglesia. Bueno, daba clases, ¿no? En la escuela dominical. Okay. Yo soy cuarta generación ministerial. Okay. Solo que en la tercera y en la segunda generación se perdió eso, ¿no? Y en la cuarta generación, o sea, en la tercera, mi mamá, mis papás, pues ya la cuarta, yo y mis hermanas estamos totalmente fuera y ajenos al universo evangélico. Pero mi mamá cuando era niña, pues era de la familia pastoral incluso, okay, ¿no? Y le llegó a dar clases en la escuela bíblica al que llegó a mi primer pastor, ¿no? Okay. Yo estaba muy sorprendido porque mi primer pastor era un niño y mi mamá era la maestra de niños de esa generación de niños, ¿no? Entonces hay algo que ocurre en casa, en la familia ministerial, en la familia pastoral, en la iglesia, y yo no conozco a profundidad esa historia, pero mi mamá sale herida y lastimada de la iglesia, ¿no? Y esta herida lo que le provoca es el querer mantener a sus hijos alejados de la iglesia, ¿no? Okay. Entonces, no fue un accidente que yo nunca conociera la iglesia cristiana evangélica, ¿no? O sea, no fue un accidente. Resulta que, pues, porque Dios así lo quería y la providencia de Dios, en mi secundaria, uno de mis mejores amigos, jugábamos fútbol, era hijo del pastor, ¿no? Del que fue mi pastor, ¿no? Entonces, ahí yo me empecé a acercar a la iglesia y ahí yo empecé a acercarme con un grupo de jóvenes y Dios habló a mi corazón y yo me convierto, pero pues eso claramente no le hizo ninguna gracia a mi mamá. Mi papá es de un contexto que tampoco es cristiano, ¿no? Pero él nunca ha sido ni un impedimento ni nada. Dice, pues si a él le gusta eso, pues adelante, ¿no? Okay. Es tranquilo en esa área. Mi mamá es la que nunca le gustó que yo fuera a la iglesia o que si había alguna salida con los jóvenes, alguna actividad, era devuélvete temprano o no vas. Siempre tuve dificultades con eso, pero cuando yo recibo el llamado de parte de Dios y tengo una convicción de servir a Dios y me meto al instituto bíblico, que yo no sabía ni qué era un instituto bíblico, o sea, yo era absolutamente nuevo, novato e inepto en las cosas de Dios y ministeriales. Un evangelista llega a la iglesia, empieza a dar palabra de profecía con lenguas y con interpretación de lenguas. Yo tenía unos 8 o 9 meses en la iglesia, un año, y yo nunca había visto eso. O sea, era la primera vez que yo veía dones operando en la iglesia. Y llega y ora por mí y me dice en lenguas, que luego interpreta y me dice que Dios estaba preparando un ejército de personas para predicar su palabra y que Él quería que yo me preparara para predicar su palabra. Y eso a mí me sacudió, ¿no? Y eso fue un miércoles. El sábado de esa semana había fraternidad seccional. Y el Instituto Bíblico Monte Carmelo, que es donde yo estudié, pues muchas escuelas bíblicas así lo hacen, traen su stand, sus promotores, sus folletos, ¿no? A esa seccional fueron y repartieron folletos y les dieron espacio de 1 minuto y que dijeron, pues chavos, esta es una escuela, si alguien se quiere preparar para predicar la palabra, lo mismo que siempre dicen, ¿no? Es la retórica que siempre dan, pero a mí me hizo tanto eco porque dije, eso es lo que me dijo el predicador, o sea, eso fue lo que me dijo que Dios quería que me preparara para predicar su palabra,
y me están diciendo que en esa escuela se preparan para predicar su palabra, pues me inscribo, ¿dónde firmo? Claro. ¿No? Y entonces un miércoles recibo el llamado, un sábado me estaba inscribiendo yo en el Instituto Bíblico. Y yo, en mi inocencia, yo no sabía ni cuántos años duraba, ni qué era lo que implicaba, ni para qué era eso. O sea, yo solamente respondí de una forma inocente a lo que Dios me había dicho, ¿no? Y luego ya se viene la avalancha de los problemas, ¿no?, familiares, como si era malo que yo me hubiera convertido, era todavía peor que fuera ministro, que me preparara para ser pastor o algo así, ¿no? Y fue un año y medio de peleas, de luchas, de discusiones en casa. Llegamos a un acuerdo, mi mamá y yo, en el que me puso ciertas condiciones para permitirme estudiar. Okay. Me dijo primero que tenía que estudiar una carrera y terminarla. Me dijo que tenía que aprender inglés porque yo era malísimo en inglés. Me dijo que yo no podía bajar el promedio de mis calificaciones. Siempre fui un estudiante aplicado, 9 y 10. Y me dijo que al primer 8 que yo sacara, me iba a sacar del instituto. Y pues bueno, esas fueron algunas de las condiciones. Y intenté cumplirlas. Me metí a una escuela, a un centro de idiomas, a aprender inglés. Me esforcé mucho en mi prepa, en mi escuela, en mi facultad. Y yo iba por las mañanas, por las tardes a mi escuela secular. Y por las noches me metí al instituto. Entonces yo me metí al instituto primero sin dinero, ¿no? Okay. Yo era estudiante de secundaria, apenas iba a entrar a la prepa y no tenía trabajo. Entonces entré debiendo la colegiatura, la inscripción, el uniforme, el paquete de libros, debiendo todo. Y no quiero alargar este testimonio, pero pues llegué a deber mucho dinero, mucho dinero, y yo llegué a pensar que eran ideas mías, ¿no? Empecé a dudar de mi llamado. La batalla en la mente, ¿no? De todo, siendo un adolescente en transición a la juventud, pero hay varios aspectos de todo esto que me llaman mucho la atención. Y aquí me surge una pregunta: ¿cómo podemos cumplir el mandamiento de honrar a los padres aplicándolo en un contexto como el tuyo? ¿Tú cómo lo aplicaste en esta serie de acuerdos? Esa es una gran pregunta. Yo tenía, por ejemplo, una vez, yo entro en inocencia al mundo ministerial, ¿no? Pero luego en estos tropezones y choques con mis padres, yo me di cuenta de una cosa. Una de las primeras materias que así me dejó con la boca abierta fue teología, ¿no? Sí. Yo venía de un año de discipulado en la escuela dominical. Me decían malo robar, malo mentir, malo hay que buscar a Dios, ¿no? Y viene el profe de teología y me habla de la kenosis de Cristo y de la unión hipostática y de textos espurios y de cosas así. Y yo así me quedé así, wow, ¿no? Y lo que le pasa a muchos estudiantes, ¿no? Que se fascinan con las profundidades académicas y de la teología y uno empieza a conocer más el ministerio, empieza a conocer más iglesias, más pastores, cosas. Y lo cierto es que el llamado me empecé a enamorar del mundo, ¿no? Del llamado, de la teología, del ministerio. Pero esos choques en casa me traían de vuelta a la realidad, ¿no? Y los pies en la tierra. Me ponían los pies en la tierra. Y yo creo que Dios me enseñó algo bien valioso. Hasta la fecha lo creo, lo predico, lo enseño. Yo me di cuenta que mis papás no necesitaban a un teólogo, ni a un pastor, ni a un predicador. Mis papás necesitaban a un hijo obediente para conocer a Cristo. Wow. Y yo dije, si quiero que esto funcione, tengo que hacerlo así. Pues, es buenísimo esto que dices porque, como dices, cuando nos fascinamos en este aspecto llamado mundo ministerial, podemos ilusionarnos por, no sé, quizá puestos, llamados, viajes, todo lo que en ocasiones se aspira, ¿no? Que en ocasiones es algo muy negativo, pero el hecho de tener que estar en casa amando a padres que uno con fe en el futuro ese amor producirá el fruto de su salvación, es algo impactante, ¿verdad?
después de esto siguen las luchas, llegaron a este acuerdo, qué es lo que viene. Y yo creo que lo quiero conectar bastante con algunos testimonios cercanos que he escuchado de amigos cercanos que están en esta situación. Y ellos me han preguntado cómo le hago, y en ocasiones yo no puedo responder. O sea, cuando yo le dije a mi papá que quería no estudiar algo secular, sino entrar al instituto, él me festejó. O sea, él estaba llorando la felicidad porque... Es un mundo que no conocías. Exactamente, Sí. o sea, mi papá dijo, excelente, o sea, es la mejor noticia que me has dado. Y en ocasiones que está en la contraparte, pues uno no tiene respuesta, pero tu testimonio pues puede ser la respuesta para muchos de ellos. Una referencia, sí. No te puedo decir que funcionó al 100, porque Claro. yo honro mucho a los que fueron mis pastores, porque mi mamá se puso mal, hasta quería demandarlos, porque yo tenía 16 años y decía, no, pues lo que dicen cuando uno se convierte, ¿no? Te lavaron el cerebro, te manipularon y estás así. Entonces, para ella la iglesia era un lugar donde los ministros hacían eso, manipulaban a la gente para que la gente hiciera lo que quisieran ellos, ¿no? Entonces, el hecho de que yo llegara a tomar estas decisiones radicales de ministerio, decían, no, pues ya lo lograron con él, ¿no? Wow. Entonces, fue muy difícil ese primer año porque mi mamá tenía esa idea de... obviamente para ella no era un llamado, no era Dios, no era nada, o sea, era que me estaban manipulando gente maliciosa y más lista que yo, ¿no? Wow. Entonces, fue en el segundo año, después de que yo cumplí en ese primer año con todos los requisitos que me habían marcado, y en ese primer año yo estuve dudando, sobre todo por esta lucha económica. Dios me ha enseñado mucho a depender de Él desde que estoy en el Instituto Bíblico, y Dios proveyó sobrenaturalmente para ese año y para los otros dos, y para mí esa fue la demostración de parte de Dios de que mi llamado era real, ¿no? En segundo año yo tengo una prueba muy dura en casa, que yo nunca he sido bueno en inglés, porque me lo exigieron, pues estudié y lo aprendí y lo hablo tiznado y mocho, ¿no? Y mal, pero yo en la prepa yo saqué un 8 en inglés, y aunque para muchos papás no será una mala calificación, para mi mamá fue la excusa apropiada para decir, oye, violaste el trato, el acuerdo que teníamos, te sales del instituto, ¿no? Y a mí claramente me parecía injusto. Sí. Y estuvimos peleando otra vez, ¿no? Varias semanas por eso. Yo, el Arturo, muy inteligente, queriendo ayudarle a Dios, ya convencido de su llamado, dije, pues me salgo del instituto, me meto al Manuel Bustamante por correspondencia. Yo pues compro los libros y contesto los cuestionarios. Y mi mamá, ¿qué va a saber si estudié el instituto o no? O sea, yo lo voy a terminar porque Dios me llamó, y lo voy a terminar porque lo termino, ¿no? Y en un tiempo de oración, de devoción, ya después de haberme inscrito, ya con mi primer cuestionario en la mano, yo siento la voz de Dios en mi corazón que me dice, ¿por qué hiciste eso? O sea, ¿quién te dijo que hicieras eso? Y me dijo, yo te planteé ahí con un propósito, y ahí es donde quiero que estudies. Y yo, claro, reclamándole a Dios, ¿no? Pues Señor, pues tú conoces a mi mamá, pues llevamos peleando mucho tiempo, ¿no? Yo igual, y en ese momento yo no lo entendí todo lo que el Señor me estaba diciendo, pero ese instituto fue el primer lugar donde me abrieron las puertas para dar clases. Entonces ya llevo más de 8 años dando clases en escuelas bíblicas, en distintas escuelas bíblicas, y digamos que ahí yo creo que Dios tenía un propósito, yo ya lo veo claro. Pero me dijo el Señor, yo no te dije que hicieras eso. O sea, yo te planteé ahí te quiero, ¿no? Y entonces dije, Señor, ¿cómo le hago? O sea, si es un conflicto en casa, ¿cómo le hago? Y me dijo el Señor, solo para que veas lo grande que soy, levántate, ve a la habitación de tu mamá y dile que vas a estudiar en el Instituto Bíblico. Y yo, Señor, llevamos semanas peleando por esto, ¿no?
y ya, yo ya había cedido de que me iba a salir, Sí, ya me sí. salí, ¿no? Y ya me metí a otro, ¿no? O sea, ¿cómo voy a hacer esto? O sea, solo vamos a pelear. Pero la forma didáctica con la que el Señor me lo dijo, ¿no? Solo para que veas lo grande que soy. Dije, bueno, está bien. Me levanté, dejé de orar, me levanté, fui a la habitación, toqué la puerta, entré y le dije, o sea, ni lo pensé, ni lo medité, ni hice nada, solamente le dije a mi mamá, madre, voy a estudiar el Instituto Bíblico. Y voltea mi señora madre llorando, llore. Y me dice, sí, mi hijo, está bien. Wow. Y yo cierro la puerta bien asustado y le dije, Señor, ¿qué le hiciste? Y dije, sí, Señor, ¿qué le hiciste? No quise preguntar, no le quise por qué. O sea, ya dijo que está bien. Ya dijo que está bien, ya es lo único que yo necesitaba, ¿no? Ya después platicando con ella, ya tiempo después, ahora ya las cosas han cambiado en casa, su corazón ha cambiado, ha mudado. A raíz de ese evento, el Señor cambió su corazón. No puedo decir que es cristiana que se congrega, pero ahora incluso me apoya, ¿no? En el servicio a Dios. Pero yo le pregunté qué pasó en esa ocasión y me dijo, pues yo vengo de un contexto familiar disfuncional. Mi papá siempre le ha gustado mucho el alcohol. Voy a tratar de edulcorar esto lo más posible porque yo lo he cachado viendo mis prédicas y videos donde salgo, entonces a lo mejor de esto. Okay. Pero mi papá viene de un contexto donde él bebe desde los 11 años y en casa pues él siempre ha bebido, ¿no? Mucho. Y mis hermanas, tengo 2 hermanas mayores, en la época en la que ellas estaban entrando a la universidad, yo estaba en el kinder, me llevan muchos años de diferencia. Y había situaciones familiares y económicas que no podían estudiar la universidad. Y mi mamá dijo, pues yo no sé cómo le voy a hacer, pero yo les voy a dar estudio a mis hijas. Y ella se metió a trabajar para pagarle el estudio a mis hermanas. Pero mi mamá no es una persona que tenga estudios técnicos o universitarios. Ella había estudiado en ese momento hasta la secundaria y el único trabajo con un salario decente y con la escasa capacidad técnica que tenía era cuidando viejitos en un asilo de ancianos, ¿no? O en casas de gente adinerada en la colonia San Pedro. Entonces ella iba y eran turnos de una semana completa, eran turnos de un fin de semana. Iba una semana a cuidar y velar a los viejitos, velar su sueño, y luego llegaba otra cuidadora y ella se podía ir, ¿no? Entonces era irse una semana y venir una semana, irse una semana y venir una semana. Entonces yo tendría aproximadamente 4 o 5 años y pues para un niño tan chiquito es muy impactante ver a su mamá salir y luego ver que no llegó, no ha llegado, ¿no? Entonces dice mi mamá que en la segunda ocasión que se tenía que ir a trabajar, yo ya había sido impactado por el verla que no regresaba y que yo le rogaba llorando que no se fuera, que no me dejara. Que yo no recuerdo ese evento traumático, pero para mi mamá fue muy impactante verme llorando, decirle que no se fuera. Pero pues se tuvo que ir, o sea, tenía que ir a trabajar. Entonces, ella dice que en el camión, los que son de aquí en Monterrey, en el Ruta 214, ella iba llorando y le salió una oración en el camión y le dijo a Dios, le dijo, Señor, tú sabes que yo quisiera estar ahí con él, pero no puedo estar ahí para cuidarlo, ¿no? Le dijo, Señor, te lo entrego, cuídalo tú. Y cuando yo entro a la habitación, el Señor le había recordado esa oración con sus palabras exactas, ¿no? O sea, Dios le habló, a ella que ni siquiera iba a la iglesia, Dios le habló y le dijo, le recordó esa oración y le dijo, mira, tú me dijiste esto, esto y esto, tú me dijiste que me lo entregabas, tú me dijiste que yo lo cuidara. Y mi mamá me dice que el Señor le dijo que Él ahora es mío y yo puedo hacer con lo mío lo que yo quiera. Sí. Entonces, pues el Señor le hizo manita de puerco y ahí fue un cambio radical porque ya dejó de pensar que era una manipulación de los pastores o que me habían lavado el cerebro. A partir de ahí, ella y mi familia
Sí, yo creo que empezaron a reconocer que el llamado sí era algo que era más grande que yo, que era algo de Dios, ¿no? Y a partir de ahí la convivencia familiar y el asunto de la fe, la iglesia en casa, dejó de ser un problema. Puedo decir que Dios trató con sus corazones. Y bueno, pues han pasado ya algunos años y ya, como mencionas, el contexto ya es distinto. Ahora ya no estás tanto en una senda de preparación, sino ya de ministerio, de lleno, liderando, predicando, enseñando, pastoreando de todo esto. Y quisiera que entráramos un poco más a esta nueva etapa, por así decirlo. Primero, llegar a un contexto como el nuestro, donde alguien viene de una familia pues no ministerial, presentó algunos desafíos para ti, me imagino. Claro. Entonces, ¿cómo ha sido esa experiencia? Igual la transición sé que entregaste y dejaste tu carrera profesional para enfocarte lleno en el ministerio y seguir viviendo la vida de la fe, como tú mencionaste, desde la prepa ya aprendiste que todo se trata de la escuela de la fe, ¿no? Y hasta el día de hoy, pues, a esto nos dedicamos, entonces conocemos del tema, pero cuéntanos acerca de esta experiencia. Pues bueno, yo desde que estudié en la prepa y que estudié en el instituto, pues empecé a llevar tanto mi preparación secular con la preparación teológica y luego pues el desempeño de mi trabajo profesional con pues la predicación, ¿no? Pues iba a trabajar a la oficina o iba a la carretera. Trabajé en la carretera Monterrey-Saltillo durante un año. Iba a hacer mi trabajo, ¿no? Y pues los trabajos generalmente salen de 8 a 5, de 9 a 6, ¿no? Sales y te puedes ir a predicar, sales y te vas al instituto a dar clases. Y generalmente era así mi ritmo, ¿no? Era bivocacional. Ocurre que en la pandemia para mí fue ese momento de inflexión en el cual Dios me empujó a vivir por fe. Yo estaba trabajando en una constructora como analista de precios unitarios, como ingeniero en costos. Yo trabajaba lo que eran los concursos para proyectos de ingeniería. Y ocurre la pandemia, se detienen los trabajos de oficina, se detienen proyectos de ingeniería, se detienen nuevos proyectos y entonces dicen, la lógica es, ¿para qué necesitamos al ingeniero que propone proyectos nuevos si los que están detenidos y nuevos proyectos por lo pronto no va a haber hasta que den luz verde, ¿no? Entonces, me renuncian, ¿no? me despiden. Y fue un mes antes de que comenzara, no, dos meses antes de que comenzara iZoom. Todas las escuelas estaban con que si lo iban a dar virtual o no lo iban a dar virtual. En iZoom se aventaron a darlo virtual y yo me aventé a inscribirme virtual y me metí a iZoom, ¿no? Y llevé ese primer año. El último viernes de clases, una compañera de la facultad, Dulce Padilla, si ves esto, Dulce, Dios te bendiga, también es amiga y compañera en la fe, me llama y me dice, oye Arturo, acá donde ando están ocupando un ingeniero de caminos que se haga cargo de la carretera Monterrey-Saltillo, ¿te animas para empezar el lunes? Entonces, sin buscar trabajo, sin pedirlo, el viernes después de la clase, me dicen que el lunes ya tenía trabajo, ¿no? Y pues digo, va, pues ya acabo de terminar mi compromiso, ¿no? Ya puedo trabajar otra vez. Entonces, un año completo, un trabajo que me bendijo mucho, que después tenía la condición de home office. Entonces, pues yo predicaba, enseñaba, yo hacía y deshacía y trabajando con el salario y todo. Pues muy bien, la verdad es que ese fue un buen año. Y ocurre el segundo año de iZoom, que también lo iba a tomar virtual. Entonces, yo estaba de home office, iZoom iba a ser virtual. Mi lógica es, pues aquí en mi casa, estoy en iZoom, cuando salga hago mis compromisos del trabajo y luego hago la tarea, lo puedo hacer, ¿no? Cortan las restricciones de la pandemia y me dicen en la oficina 2 meses antes de que ya hay que volver a la oficina. Otra vez, de 8 a 5 en la oficina tal.
Y yo dije, no, pues no voy a poder estudiar ISUM, ¿no? Pero en oración algo el Señor hizo en mi corazón que me hizo entender. Yo le hice esta oración al Señor, le dije, Señor, tú el año pasado tomaste la decisión por mí, hoy yo voy a tomar la decisión por ti. Entonces renuncié. Mi lógica fue, renuncio, estudio el segundo año y luego busco otro trabajo. Total, pues yo estaba sin trabajo, estudié y luego encontré otro, ¿no? Entonces voy a hacer esa misma mecánica, ¿no? Entonces estudio segundo año de ISUM, renuncio a mi trabajo, estudio ISUM y en ISUM Dios me abre puertas para salir a predicar fuera de la ciudad. Fue la primera vez que yo salí a predicar fuera de mi distrito. Y pues bueno, me salí a predicar a Mérida, Yucatán, y al centro de fe Sinaí, si también ven esto, Dios les bendiga. Saludos. También. Y yo tenía ya un compromiso en agenda. Entonces, yo ya había terminado ISUM el segundo año, pero no quería buscar trabajo, porque ¿y si me contratan? Sí. Y tengo que pedir permiso para ir? Dije, no, cuando acabe este otro compromiso, busco trabajo. Y luego me invitaron a predicar fuera, a Chiapas, ¿no? Y luego me invitaron a dar clases a otro instituto a nivel nacional. Y luego me empecé a llenar como de cosas. Y yo siempre recorría la fecha de buscar trabajo. Recorría la fecha, no. Cuando pase este compromiso, busco trabajo. Cuando pase este otro compromiso, busco trabajo. Y luego pasaron 3, 4 meses. Y yo decía, yo ya llevo 4 meses sin trabajo. Y la verdad es que no lo he notado. No lo he notado. Y yo dije, yo creo que Dios está poniendo las condiciones y está abriendo las puertas para que yo me dedique totalmente a Él. Entonces, yo ya no volví a buscar trabajo. Y desde entonces el Señor me ha llenado la agenda. ¿Sigue recorriendo la fecha? Sí, sigo recorriendo la fecha. Desde entonces. Que se acabe este año. Este bienio, ¿no? Ya que se acaba este bienio, sí, el siguiente. Y así ha ocurrido, o sea, así fue. Wow, no, pues es toda una vida de fe y como tú dices, de repente te das cuenta y dices, oye, pues todo está marchando, Dios está supliendo, en ocasiones hay carencias, claro. sin duda, ¿verdad? Pero a la vez uno puede experimentar la bondad de Dios, la generosidad de Dios, entonces todo esto pues también funciona de testimonio, como decías ahorita, de saber que Dios es el que está respaldando tu llamado, tu ministerio. Entonces quizá para algunos que se han relacionado bastante contigo, pues que también tengan esa valentía, ¿no? de dar saltos de fe, saber que Dios sigue proveyendo para sus ministros y su obra pues sigue adelante, ¿no? Y en este aspecto de salir a predicar y todo esto, ¿cómo fue tu experiencia de, oye, tengo una invitación hasta Mérida, hasta allá, hasta... Bueno, ellos dicen que no es sur, ¿verdad? Sureste del país, pero para nosotros que estamos acá es el sur. ¿Cómo fue esa experiencia de ir hasta allá? Claro, bueno, la primera vez que uno sale es un choque complejo, ¿no? Pues la gente siempre es generosa y siempre te da alguna ofrenda de amor o algo, pero el salir fuera implica vuelos, implica hospedaje, implica alimentación, implica varios días, ¿no? Implica para la iglesia o el distrito o lo que sea que inviten, implica mucho recurso, ¿no? Y yo fui con esa presión, dije, ¡santo Dios! O sea, yo hice cuentas, nadie me dijo nada, pero yo hice cuentas y dije, es que a estos hermanos les está costando como 10,000, 15,000 pesos el que yo vaya y les predique. Un estudiante de segundo de ISUM, dijiste, sí, ¿cómo? Sí, y dije, pues el mensaje que les tengo que dar, el que les tengo que llevar, pues debe de corresponder, ¿no? Fue un reto donde yo pues tuve que orar a Dios y tuve que esmerarme porque no había dimensionado. A lo mejor sí, es que siempre es una gran responsabilidad y una gran carga para darle lo mejor de lo mejor a la iglesia, pero nunca, no me había dado cuenta, ¿no? de eso, ¿no? Entonces,
Sí fue una gran responsabilidad, sí, con temor y temblor. Y luego la pastora, que quiero mucho, la hermana Manuelita, la quiero mucho, me empezó a decir y a dar nombres. Yo no voy a decir los nombres, pero me empezó a decir nombres que habían estado en el púlpito, en ese púlpito. Y dije, o sea, gente bien encumbrada, que yo decía, ¿yo qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Y yo dije, Señor, ayúdame, porque yo no vengo con con esa academia y con esa experiencia de todas estas personas que me han dicho que han venido aquí, ¿no? Y fue un reto para mi fe y un reto también como predicador para crecer en la predicación, la verdad es que sí. Tengo una pregunta justo en este punto. ¿Crees que el éxito de un predicador es poder viajar a otros lugares a predicar? No creo que ese sea el éxito de un predicador. Y quisiera contextualizarlo en el aspecto de jóvenes que están en el instituto y quizá aspiran a poder viajar a otros lugares y experimentar todos estos puntos que mencionas que son una bendición, pero ¿cómo podemos dar un buen consejo para cuidar el corazón? Que me mencionabas ahorita que cómo tu pasión está sobre inspirar a jóvenes, mentorear a jóvenes, que son la generación, junto con nosotros, generación del futuro ministerial, pero con un corazón sano y que busca el corazón de Dios antes que el corazón nuestro. Claro, sí, te lo platicaba hace rato que estábamos comiendo, ¿no? Que ahora que estoy instalado en una iglesia, he experimentado lo que es tomar la decisión consciente, ya no salir a predicar el domingo, ¿no? Y es rechazar invitaciones y es rechazar propuestas, ¿no? Y que se ven muy atractivas, pero digo, bueno, es que la iglesia local donde Dios me está plantando lo vale, ¿no? Vale la pena yo entregarles mi vida a esta iglesia, y es parte de una época diferente de ministerial, ¿no? Es también parte de la madurez, sí. Pero sí, a grandes rasgos, a tu pregunta, el éxito de un predicador no es necesariamente salir a predicar fuera y ser un predicador muy solicitado. Y yo creo que debe ser importante tener, yo digo, el corazón en el lugar correcto. Porque se puede tener grandes aspiraciones, se puede tener muy grandes aspiraciones, las más altas aspiraciones, con un corazón correcto. Y se puede tener aspiraciones pequeñas con un corazón equivocado, ¿no? Yo creo que y esa es una pregunta que yo le hago a mis alumnos en homilética, ¿no? En el instituto. ¿Cuál es el éxito de un predicador? O sea, ¿cuándo fue que...? Porque les hago una pregunta. A ver, como predicadores, ¿alguna vez se han sentido frustrados de que no les salió bien la predicación? Y generalmente solo los mentirosos no levantan la mano, claro, porque todos nos hemos sentido frustrados después de un mal sermón. Y yo les pregunto, bueno, ¿por qué no les gustó ese sermón? O sea, ¿porque la gente no pasó? ¿Porque la gente no lloró? ¿Porque la gente no decía amén, 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 gloria a Dios? ¿Por qué fue que catalogan a esa experiencia de predicación como mala? O sea, y yo les hago exactamente esa pregunta. ¿Qué es lo que les da el éxito como predicadores? ¿O qué es lo que hace a un predicador exitoso? Y yo les planteo mi perspectiva, que es decir lo que Dios nos dijo que dijéramos. Así es. Eso es lo que nos hace exitosos. La gente podrá recibirlo y ser muy agradecida, generosa, pasar al altar, una respuesta hermosa, una cosa gloriosa, o la gente podrá no gustarle, o podrán invitarnos o podrán no invitarnos o lo que sea, pero yo creo que nuestro éxito como predicadores es ser fieles a lo que Dios nos dijo que dijéramos. Sin más, y también con la esencia que Dios ha puesto, ¿no? Porque también de pronto leemos un libro de homilética y vemos pues, la filosofía de homilética del autor. Claro. Y queremos que sea nuestra, apegarnos a la nuestra, cuando realmente pues son principios que nos van a ayudar, estructuras que nos pueden ayudar a crear estructuras propias, pero que al fin de cuentas hay algo único que Dios quiere hacer con la esencia personal de cada quien,
y de esa forma pues podemos decir que estamos siendo exitosos, ¿no? Claro. Decir lo que Dios quiere que digamos, pero también con la esencia que Dios puso en nosotros. Claro, sí, sí, igual yo podría ser la de abogado del diablo, ¿no? Porque, por ejemplo, mi ministerio principal, o mi primer ministerio, porque yo creo que Dios ha añadido talentos a los que me dio al inicio, fue la enseñanza. Y siempre he tenido más invitaciones para dar clases que para predicar, ¿no? Entonces es una área muy fuerte en mi ministerio. Y el mal del maestro es predicar como maestro. Entonces, el mal de los maestros es que predican como maestros, ¿no? Y también el evangelista tiene el mal del evangelista, que es dar clases predicando, ¿no? Sí. Y claro que cada quien tiene una esencia, cada quien tiene un estilo, cada quien tiene una forma. Pero yo constantemente, yo les digo a mis alumnos que yo estoy buscando mi voz. Y con buscar mi voz yo me refiero a seguir descubriéndome a mí mismo, seguir descubriendo cosas que me gustan, que puedo integrar. Y te lo digo así porque yo al inicio se lo platicaba a Alda, platico mucho con él, si ves esto ya después al leer, Dios te bendiga, un saludo. Pero, por ejemplo, la gente que me conoce de cerca como predicador, sabe que muchas veces yo bajo frustrado del púlpito, porque soy una persona muy exigente conmigo mismo, muy detallista, y yo digo, 8 de cada 10 predicaciones no me gustan. Y a la gente le gustan, y gloria a Dios, hermoso mensaje, ¿no? Y yo digo, es que 8 de cada 10 predicaciones no me gustan, ¿no? Y Dios trató conmigo hace poco con eso, ¿no? Hace poco, en una predicación, yo estaba mal físicamente, estaba enfermo, me dieron un tema que no me gustó, un tema que no era bíblico, ¿no? Un tema que no era bíblico. Okay. Era relevante, ¿no? Era relevante, socialmente era relevante, pero no era bíblico. Y yo decía, es que yo meditaba y yo no quiero hablar de esto, yo quiero predicar tu palabra, yo quiero agarrar un texto y hacerlo pedazos, no quiero hablar de esto, ¿no? Y tampoco estaba yo físicamente, anímicamente, con ganas de predicar. Y yo decía, Señor, tengo diarrea, no he comido, llevo días sin comer, tomando medicamento, sin dormir, con dolor de cabeza. Yo quiero estar dormido, quiero acostarme en mi casa, descansar un rato, ¿no? Y el Señor me trajo luz, esa experiencia me trajo luz a saber, el Señor me recordó, me dijo, ¿te acuerdas? Cuando estabas recién salido del instituto, nadie te invitaba a predicar. Cuando nadie te invitaba a predicar, cuando tú dices, ay, qué padre los hermanos que les invitaban aquí y allá, y a ti nadie te invitaba, ¿no? Y dice, y ahorita... Qué loco, ¿no? Que vienes desde allá y andas predicando acá y toda la semana y te llevan a cenar y cosas así. Es como, oye, esto no era lo que tú soñabas. Y yo me di cuenta, sí, es verdad. O sea, es que esto es lo que yo soñaba, ¿no? Y al día siguiente, si era un tema bíblico, si era un tema, iba a agarrar el texto. Y yo le dije al Señor, mañana, que agarre el texto que me dieron. Mañana vamos a rockear, Señor. Vamos aquí a hacer lo que no pudimos hacer hoy, lo que no pude yo hacer hoy, mañana lo vamos a hacer, ¿no? Y al día siguiente, yo con esta nueva perspectiva tuve claridad y dije, ¿por qué no estoy disfrutando mis predicaciones? Cuando se supone que esto era lo que yo soñaba, esta es mi vocación, esto es lo que yo quería, o sea, cambió mi perspectiva. Entonces, y yo me acuerdo, ese culto siguiente, yo le decía al Señor, Señor, gracias por permitirme predicar tu palabra hoy. Y así lo dije, así le dije al Señor, vamos a rockear, déjame disfrutar esto al máximo, hasta el último momento que tenga el micrófono en la mano, déjame disfrutar ese segundo, ¿no? Entonces, y a partir de ahí mi relación con mis propios mensajes fue diferente.
porque ya no me permito que mis sermones no me gusten, ¿no? O sea, ya salga como salga, hago lo que haga. Mi perspectiva no es hacerlo excelente, mejor, perfecto, ¿no? Mi perspectiva es hacerlo lo mejor posible para Dios y disfrutar. Y eso es lo que iba con la pregunta de la personalidad, la esencia. Creo que el hecho de serte exigente no es del todo malo. Es bueno siempre querer mejorar, hacerlo bien. Y vemos ahí la personalidad de tu exigencia con todo tu trasfondo de tus padres y en el caso específico de tu madre, de cómo te exigía. Entonces, tú pues eres alguien exigente. Entonces, creo que todo eso se va conectando para que al momento en que tú estás ejerciendo el ministerio, pues te seas exigente, porque de pronto podemos ver pues carencias en ese aspecto y los resultados son muy obvios. Pero lo que mencionas me bendice bastante porque sí, creo que es una lucha interna, ¿no? El predicador y sobre todo hay veces que sí te sientes que rockeaste y otras veces sientes que la verdad que no. Pero creo que todo eso nos ayuda y un maestro hace un par de meses nos dijo que él aconseja algo para poder llegar en ese mood de disfrutar. Dice, muchos están tensos, están tensos porque ya tengo que ir a proponer algo que la gente diga, wow, sí estudio. Y con esa tensión, cuando te paras ahí, no hayas el momento de que lo disfrutes. Dice, entonces mejor, de que estés todo tenso, pon una película. Ve una película antes de que vayas al culto, la película que te gusta. Él dijo, vean a Cantinflas, dice, para que lleguen incluso... Pues, Capulina. que lleguen relajados y al momento de pasar ya van a estar en ese mood de relajación y van a poder disfrutarlo. Creo que este consejo se puede modificar un poco, ¿verdad? Aplicarlo en ciertos aspectos, claro, pero para poder disfrutar. Para ir concluyendo, tengo una pregunta. ¿Qué motiva a Arturo para lo que viene en el futuro? ¿Qué es lo que te mantiene apasionado y con una visión clara hacia el futuro? Conocer el corazón de Dios. Yo creo que esa es mi ambición más grande. Claro, uno tiene proyectos, planes, proyectos personales, proyectos familiares, proyectos de iglesia. Si Dios me permite estar en el liderazgo, no, también habrá proyectos ahí. Pero si hay algo, mira, si hay algo a lo que yo creo que Dios me llamó, porque una de las cosas que le preguntamos a Dios constantemente es ¿por qué me llamaste? No sé si tú se las has preguntado. Sí. Señor, ¿por qué me llamaste a mí? Habiendo tantos que sí son hijos de pastor, o sea, tantos que sí estudiaron, o sea, tantos que sí, que a su familia sí los apoyó, tantos que sí tenían mejores condiciones y herramientas que yo. O sea, ¿por qué me llamaste a mí? Y luego más también cuando uno sabe que el ministerio es contingente. Entonces, ahorita la clase que yo doy en el instituto que tú quieras, si yo no estoy, mañana la da otro profe. O sea, sin problema. Sí, o sea, en la iglesia en la que estés, o sea, somos sustituibles. Exactamente. Entonces mi pregunta es, Señor, habiendo tantas opciones y habiendo, ¿por qué decidiste incluirme a mí en el servicio? Y no sé si el Señor te ha contestado esa pregunta. ¿Alguna vez? ¿No has tenido alguna respuesta? Algunas partes de la respuesta. Que dices, no hombre, el entrevistado eres tú. Uno sigue formando el rompecabezas que en ocasiones se van formando poco a poco de procesos que uno va viviendo y después tienen sentido. Pero creo que va a ser en el futuro cuando uno entienda por completo todas las cosas de Dios. Sí. Y eso, quién sabe, ¿verdad? Dice Romanos, cuán insondables son sus caminos. La mente del Señor, ¿quién la conoció? Claro. Realmente. Yo creo haber recibido una respuesta de Dios y no es teológica ni nada, pero yo cuando le he preguntado eso en diferentes etapas de mi vida, en diferentes ocasiones, pero en la última de las ocasiones yo le pregunté, Señor, ¿por qué decidiste llamarme? Y el Señor me dijo, porque disfruto mucho estar contigo. Así. Fulminante. Y entonces yo entendí mi llamado. Sí, Dios me pone en una iglesia y tendré que pastorear, es mi trabajo, ¿no? O en el liderazgo y tendré que hacer lo que corresponde, o en la predicación tendré que desempeñarme bien. Pero el Señor con esa respuesta me hizo entender que Él me llamó a estar con Él. O sea,
Él me llamó a conocerlo más, Él me llamó a estar en intimidad con Él. Lo demás es contingente y no debe de distraerme de mi llamado principal, que es estar con Él. O sea, ese es mi llamado, ¿no? Y si hay algo que me mueve, me motiva y algo que deseo, es profundizar en ese llamado, o sea, es conocerlo más, es descubrir cosas. Dirás que estoy loco. Yo creo haber escuchado a Dios reírse a carcajadas de algo que le dije en oración. O sea, yo estoy casi seguro de que le causé una risa de una tontería que yo dije, ¿no? Pero esas clases de cosas que uno descubre de Dios, eso es lo que más me mueve. Wow. Y es un llamado para toda la vida. Sí. Como tú dices, quizá un puesto de liderazgo tiene una fecha de caducidad. La posición eclesiástica puede desaparecer, pero nuestra vida pues debe tener ese enfoque hasta el último suspiro, poder conocer más a Dios. Y pues yo quiero agradecerte. Creo que debemos sin duda alguna tener una segunda parte después Claro, para poder hablar de todo lo que lees, de un poco más de teología quizá. Ajá. Pero me gustó que abriste tu corazón y realmente tengo muchas personas en la mente que les va a bendecir. Wow. Porque son temas que en ocasiones pues yo he invitado a gente que es hijo de ministro y son otro ambiente, otra mentalidad, otro trasfondo. Y en tu caso pues creo que aportaste bastante y abriste tu corazón para bendecirnos. Entonces pues quiero agradecerte por este tiempo y va a haber una segunda parte. No, hombre, cuando quieras, acá tienes tu casa en Monterrey. Sale, y pues unas palabras de despedida. Saludos a toda la raza del Central. Sí. Todos aquí son tus fans. No, hombre, ¿cómo crees? Yo le quiero mandar saludos a la iglesia Aliento de Vida. Gracias por recibirme. Voy a hacer lo mejor que pueda por entregarme a ustedes. Un saludo también a toda la raza del Instituto Bíblico. Un saludo a todos en general. Dios les bendiga. Excelente, y un saludo a todos los que vieron o escucharon este episodio. Nos vemos en la próxima.